¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestro canal, soy Álvaro Salcedo. Mañana llega esa gran caída en bolsa que tanto se espera. Bien, pues en este vídeo vamos a ver cómo elegir fondos de renta variable global de gestión activa para complementar un MSCI World que podamos tener en nuestra cartera y así poder construir una cartera más preparada para afrontar esta caída. Voy a mostrar qué ratios debemos buscar en estos fondos, qué valores de estos ratios podemos considerar buenos, aceptables o malos y sobre todo dónde encontrar esta información para que podáis analizarlo vosotros mismos. Entonces, el objetivo de este vídeo es ver cómo podemos buscar fondos para complementar nuestra cartera a una posible caída. Vamos a ello. Bien, aquí tenemos esta pequeña infografía para ver qué indicadores son importantes a valorar a la hora de seleccionar fondos que complementen nuestra cartera para una posible caída. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues encontrar fondos que aporten rentabilidad, por supuesto, pero sobre todo que controlen el riesgo y se comporten de una manera diferente al MSCI World, para así proteger tu cartera sobre esta caída. Es decir, si nosotros seleccionamos fondos que tengan una rentabilidad estupenda, pero se comportan más o menos igual que el MSCI World, pues lo que va a pasar que con una posible caída o con una posible gran caída de este MSCI World, estos fondos se van a comportar de manera parecida. Entonces, no es lo que nos interesa porque no estamos diversificando nuestra cartera y con esta posible caída lo que va a pasar es que nuestra cartera va a caer de igual manera. Entonces, lo que buscamos son fondos con rentabilidad, vamos a decir, decente y que ante una posible caída, si el MSCI World cae, por ejemplo, un 10%, que nuestra cartera caiga a la mitad o caiga lo menos posible. Entonces, vamos a ver estos indicadores. Bien, os voy a decir los indicadores de mayor importancia a menor importancia. Y os voy a enseñar dónde buscar los valores de cada fondo para que podáis analizarlos vosotros mismos. Bien, empezamos con el primer indicador. El primer indicador es el drawdown, o lo que es la máxima caída. ¿Esto qué es? La mayor pérdida desde un máximo hasta un mínimo posterior. Entonces, imaginemos que un fondo llega a un valor de 100 euros, baja hasta 70 euros, dado un tiempo determinado. Entonces, la máxima caída es de 30, ¿vale? Es de 30 euros, o lo que es lo mismo, es de un 30%. Pues en todos los valores vamos a tener la referencia del MSCI World, en este caso, pues por ejemplo, el fondo de Fidelity a 5 años. Entonces, la máxima caída que ha caído el MSCI World en 5 años ha sido de un 12,6%. Entonces, tendremos que buscar fondos que hayan caído en 5 años alrededor de un 12,6% o que hayan caído mucho menos. Es decir, teniendo esta referencia podemos tener como muy bueno unos valores por encima de menos 15%. Esto es un más porque, bueno, esto es negativo, entonces cuanto mayor sea, menos caída va a tener. Aceptable entre un 15 y un 25, aunque ya esto es aceptable, pero obviamente tenemos que ver, aunque este sea el valor de mayor importancia, no porque este valor sea muy bueno, vamos a seleccionar ese fondo. Tenemos que ver todos los valores en conjunto. Por eso os aconsejo que os quedéis hasta el final del vídeo para ver todos los valores y poder así entender y saber seleccionar un buen fondo para este fin. Entonces, muy bueno sería por encima del menos 15%, es decir, que haya bajado menos, aceptable entre el 15 y 25, y malo sería que haya bajado más de un menos 25%. Entonces, este es el drawdown. ¿Dónde lo vemos? Bien, pues esto lo vemos, nos vamos a Finect, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy aquí, lo voy a ver, lo voy a hacer con AZ Value International FI, el cual es un fondo que considero bastante bueno. Entonces, lo que hacemos es, aquí ponemos el leasing del fondo que queremos evaluar, nos vamos hacia aquí abajo, en ratios, podemos poner a 3 años, que yo os aconsejo ponerlo a 5 años porque estamos mirando carteras a largo plazo. Entonces, vamos a hacerlo a 5 años mejor. Tenemos que es esta máxima caída. ¿Vale? Entonces, en este fondo tenemos una máxima caída de un menos 12,64%. Ese menos 12,64% es mayor a este menos 15. Entonces, consideraríamos que el AZ valor, en este valor, tiene un valor muy bueno. Si nos fijamos más en detalle, un 12,64% es más o menos lo que ha bajado también el MSCI World. Entonces, podemos esperar una máxima caída por el estilo. Pero como os he dicho antes, no solo nos tenemos que fijar en el valor de este drawdown.
¿Por qué? Porque tenemos que fijarnos también en el segundo ratio más importante que considero, que es el tiempo de recuperación. Es decir, cuánto tarda el fondo en volver a su máximo anterior tras una caída. Por ejemplo, un fondo que haya tenido una máxima caída solo un 5%, pero si tarda en recuperarlo 3 años, a lo mejor es mejor un fondo que haya caído un 15%, 3 veces más, pero que haya tenido un tiempo de recuperación de 5 meses, por ejemplo. Entonces tenemos que ver todos esos valores en conjunto. Bien, pues el tiempo de recuperación, el MSCI World ha tardado, en este tiempo de 5 años, ha tardado en recuperar esta caída de un 12,6% aproximadamente un año. Entonces vamos a ver que un fondo que haya tardado menos de un año en recuperar esa máxima caída tiene un valor muy bueno, aceptable entre 1,3 y malo 3 años. Pero esto ya nos da la idea de que ante una posible caída, ¿cuánto tiempo va a tardar ese fondo en recuperar esa caída? Para encontrar este valor no nos vamos a ir a Finec, porque yo aquí no lo he encontrado. Sin embargo, nos vamos a ir a Morningstar, ¿vale? En Morningstar, igual, ponemos aquí el easing, aquí arriba en Search, y nos vamos a la pestaña de Risk. Y aquí abajo tenemos cuánto ha durado ese drawdown, esa máxima caída. Y tenemos que es 9 meses. Entonces, el AZ Valor, este fondo, ha tardado solo 9 meses en recuperar esa máxima caída. Entonces es un valor bastante bueno para un fondo de renta variable, si lo comparamos con el MSCI World, que tardó un año. Bien, el siguiente valor más importante a ver, obviamente, es la volatilidad, que esto es cuánto fluctúan los rendimientos de un fondo. Se suele medir que la volatilidad es, por así decirlo, el riesgo. Que tengo un fondo que tenga una volatilidad de un 10% no quiere decir que vaya a bajar un 10%. Quiere decir que sus rendimientos fluctúan un 10%. Cuando nosotros decimos que tiene una volatilidad muy baja, eso se traduce a que vamos a dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque los fondos que vamos a tener en nuestra cartera no se va a mover mucho de un día para otro. Por ejemplo, ahí tenemos los fondos monetarios que, como veis, tienen un rendimiento básicamente constante y no fluctúan de un día para otro. Pero si tenemos esa poca volatilidad, pues eso va a traducir a un rendimiento muy bajo. Pero bueno, aquí tenemos que la volatilidad del MSCI World ha sido en los 5 años de un 11,6%, aproximadamente. Entonces vamos a considerar que un fondo con una volatilidad, estamos hablando de fondos de renta variable, ¿vale? Un fondo con una volatilidad menor a ese 12% es un fondo muy bueno, tiene una volatilidad bastante moderada, aceptable entre un 12 y un 16, y mayor a un 16, no es que se considere malo, pero lo podríamos descartar para este fin, ¿vale? Para este fin que estamos viendo de poder crear carteras en las que ante una posible caída de la bolsa, nuestra cartera caiga mucho menos. Entonces, ¿la volatilidad dónde la vemos? Pues nos vamos a ver a Finet a 3 o a 5 años y tenemos aquí la volatilidad del fondo. A 5 años el del AZ Valor es de un 16,17% y a 3 años de un 15,05%. Por lo tanto, ¿esto en qué se traduce? Que estamos ya entre un valor aceptable malo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si este valor está entre aceptable y malo, no quiere decir que lo tengamos que desechar. Tenemos que ver todos los indicadores para decir, vale, tiene una volatilidad bastante elevada, pero sin embargo, si el drawdown es muy bajo o tiene un tiempo de recuperación excepcional, pues mira, puedo soportar esa volatilidad porque sé, o por lo menos en el pasado se comportó así, de que el tiempo de recuperación va a ser muy bueno. Entonces ya está en cada uno en valorar todos estos indicadores y así poder seleccionar el fondo que creamos más adecuado para nuestra cartera. Bien, la rentabilidad anualizada, pues ya sabéis, es la rentabilidad media en un periodo determinado, en este caso anual. El MSCI World anualizado a 5 años lo ha hecho en torno a un 10,6% de rentabilidad. Entonces, mayor a un 10%, tendríamos un valor muy bueno, aceptable entre un 7 y un 10. Esto yo lo miraría como bastante bajo, ¿vale? Y malo ya menos del 7% para una renta variable a 5 años. Entonces yo me iría más, el 10% me iría más a un 12, un 13%, ¿vale? En este caso, a 3 años, la rentabilidad anualizada de la Z-Valor ha sido de un 15,37, bastante bien, y a 5 años, fijaos, de un 21,23%. Por lo tanto, a 5 años lo ha hecho el doble de mejor que nuestro MSCI World, con una volatilidad algo mayor, es verdad, pero, sin embargo, lo ha hecho el doble de mejor. Y ya ligando estos dos anteriores indicadores de volatilidad y rentabilidad,
pues bueno, podemos ver también de un vistazo el ratio de Sharpe, que básicamente relaciona volatilidad y rentabilidad, y es la rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo asumido. O lo que es lo mismo, el ratio de Sharpe mide el rendimiento de una inversión comparado con el activo sin riesgo, que podemos asumir que el activo sin riesgo pues tiene una rentabilidad de un 3% aproximadamente. Entonces, el ratio de Sharpe sería la rentabilidad que ha obtenido nuestro fondo menos el activo libre de riesgo, que es un 3%, entre la volatilidad. En ese caso, pues mayores a 1 quiere decir que vamos a obtener una mayor rentabilidad comparada con ese activo libre de riesgo. En el caso del MSCI World, hemos tenido a 5 años un 1,15, por tanto, valores por encima de 1, yo diría que valores por encima de 1,2, 1,3 son lo que buscamos, pero valores por encima de 1 podemos considerar para este fin que son valores buenos. En este caso, pues simplemente para verlo nos vamos a FINEC, en nuestro fondo, y aquí tenemos el ratio de Sharpe, que en este caso es un 1,02 un 1,02. El siguiente es la beta, ¿vale? Es un valor importante que, ¿qué es lo que muestra? Pues muestra la sensibilidad del fondo respecto al mercado. Bien, para este fin vamos a decir que cuanta menor beta, mejor. ¿Por qué? Porque lo que queremos es descorrelacionarnos con el mercado ante una posible caída del mismo. Es decir, si el mercado cae mucho, pues los fondos que elijamos tenemos que ver que no vayan con el mercado, porque si no también van a caer mucho. ¿Vale? Entonces, estamos buscando en este caso una beta, cuanto menor sea, entre comillas, mejor. Es decir, más descorrelacionado va a estar con el mercado. Entonces, el Fidelity MSCI World es un 1, ¿vale? Porque es el mercado en sí. Entonces, vamos a ver la beta que tiene el AZ Valor. ¿Cómo la vemos? Pues igual, en este caso tenemos un 0,63, que es menor a un 0,9, que está bien, ¿vale? Es decir, este fondo está descorrelacionado con el mercado. O también podemos verlo como que estamos diversificando con respecto al mercado. ¿Por qué? Porque seguramente el AZ Valor no esté invertido en los mismos sectores en los que está invertido el MSCI World, pues que a día de hoy sobre todo es en tecnológicas. Y estos tres últimos, pues bueno, un poco lo que hemos dicho ya, la correlación con el MSCI World, el ActiveShares, que simplemente es el grado de diferenciación de la cartera respecto a su índice de referencia, y los costes, eh, que bueno, aquí en los costes yo soy más partidario de ver un poco en general cómo es el fondo. ¿Por qué? Porque recordar que los valores de los rendimientos que vemos aquí, por ejemplo en Finet y en cualquier ficha de los fondos, es ya descontando las comisiones. Entonces, si estos rendimientos nos parecen buenos, aunque tenga unos costes altos, pues eso se paga, pero nos está dando unos rendimientos muy buenos. Por ejemplo, imaginemos que este fondo es muy caro, que tiene un TER de un 3%. Bien, pues tenemos unos rendimientos de un 11,53% y si lo comparamos con otro fondo que tiene un rendimiento de un 11%, por ejemplo, con un TER de un 0,5, yo prefiero este fondo. ¿Por qué? Porque está obteniendo una mayor rentabilidad, aunque sea caro. Está teniendo una mayor rentabilidad con respecto a otro fondo, aunque sea caro, porque estos rendimientos ya son descontando comisiones. Y por último, ya las claves para una buena selección frente a una gran posible caída del mercado, pues simplemente son buscar fondos que caigan menos del mercado y se recuperen más rápidos, como hemos visto aquí, el drawdown y el tiempo de recuperación, priorizando una volatilidad moderada y un SER alto, es decir, baja volatilidad y un SER alto quiere decir una rentabilidad superior a esa volatilidad. Y elegir fondos con baja correlación con respecto al MSCI World, como hemos visto. Si el MSCI World baja un 10%, pues elegir fondos que con respecto a esa caída bajen menos que el MSCI World o el mercado, por así decirlo. Y por último, el fondo sea realmente activo, es decir, que no invierta en lo mismo que en el mercado, sino que realmente sea una gestión activa y que el gestor aporte algo distinto al MSCI World, como hemos visto. Por ejemplo, aquí vemos en la composición de la cartera que el MSCI World está muy centrado en Estados Unidos y tecnología, pues a lo mejor ver la composición del fondo que esté diversificado en ese aspecto. ¿Cómo lo vemos eso que no lo he dicho antes? Pues aquí nos vamos a regional, podemos verlo en regional que tenemos en país desarrollado un 85, pero en Estados Unidos solo tenemos un 22%, con respecto al MSCI World que suele tener un 70% actualmente invertido en Estados Unidos. Y nos podemos ir a sectorial y ver en qué lo tienen invertido. El AZ Valor, por ejemplo, lo tiene invertido en energía, en materiales básicos, en servicios financieros y en tecnología solo tiene un 0,2%. Si lo diferenciamos con el MSCI World,
Nos vamos aquí a sectorial, fijaos que en tecnología tiene un 30%, frente a un 0,2% que tiene el AZ Valor. Entonces, realmente este fondo está invirtiendo en cosas distintas a las que tenemos en el índice indexado del MSCI World. Por lo tanto, ante una posible caída es posiblemente que este fondo caiga menos, junto con los ratios que ya hemos visto, caiga menos que el mercado. Por lo tanto, si tenemos que definir en una sola frase este vídeo, es no busques el fondo que más gana, sino el que gana bien, cae relativamente poco y se comporta de forma diferente al MSCI World que ya tendrás en cartera. Entonces, en el siguiente vídeo analizaremos los 5 mejores fondos, en mi opinión, para tener en cartera ante una gran posible caída inminente en bolsa. Si os ha gustado, ponedmelo en los comentarios, darle a like, no olvidéis en suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.